Como ya saben, estamos en la última semana, el acelerón de la campaña electoral y queremos conocer cuáles son, bueno, pues las líneas básicas de los programas electorales de los partidos que concurren por nuestra provincia, los que tenemos que votar este próximo domingo y, bueno, pues conocer qué nos proponen, qué nos dicen sobre, bueno, cuáles son sus intereses, lo que más les preocupa para nuestra tierra, para nuestra provincia. Y turno ahora mismo para el partido, para Vox, y con nosotros el candidato número 1 por nuestra provincia, Benito Morillo. Muy bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, pues decimos que, bueno, que queremos saber para Jaén, porque conocemos, suena mucho a nivel así más andaluz, más grande, cuáles son los programas de los partidos a nivel de toda Andalucía y demás, pero Jaén tiene también sus propios intereses, como nuestro campo, que por supuesto es sagrado. ¿Y cuáles son las líneas básicas del programa que Vox tiene pensado para nuestra provincia? A ver, es que yo en un principio diría que todas, porque es que a nuestra provincia le falta de todo, desgraciadamente. Que conste que siempre que hablo de Jaén tengo que hablar, desgraciadamente, insisto, de esta manera. Pero es que es lo cierto, durante 43 años que de sucesiones del binomio Partido Socialista, es verdad que fueron 30 y muchos, 37, ahora el Partido Popular ya va para 8. Y la triste realidad de Jaén es que carecemos de todo. De todo porque han venido cada 4 años, uno y otro, a prometer, a hacerse la foto, a sacar un titular, y 4 años después volvían a hacer el mismo titular, prometiendo lo mismo, y desgraciadamente somos líderes en casi todo, pero en lo malo. En todo ocupamos la cola en todos los índices. Pero bueno, sobre todo nosotros tenemos algo muy claro, y cuando hicimos el programa electoral, que por cierto no lo hacemos desde el despacho, lo hacemos desde la calle, con lo que nos dice la gente, no con las cifras macroeconómicas que nos han ofrecido estos días tanto Partido Popular como Partido Socialista, que parece que Jaén es, parece no, nos pintan un Jaén como que parece de Winnie the Pooh, ¿no? Y no es cierto. No es cierto. Entonces, nosotros hemos hecho nuestro programa electoral en la calle y tenemos un programa extensísimo. Prioridad nacional, por este orden, porque me parece que si hablamos de un cambio significativo en la provincia, tenemos que hablar de prioridad nacional, tenemos que hablar de campo, tenemos que hablar de infraestructuras, tenemos que hablar de vivienda y despoblación. Porque yo creo que son los ejes sobre lo que giran todas las políticas que debemos de hacer a partir de ahora. Bueno, pues vamos a empezar por el primero. Prioridad nacional en esta provincia en la que es verdad que las organizaciones agrarias, y cuando hablo de inmigración no hablo solamente en el campo, sino en muchísimos sentidos, en bares, restaurantes, en el que las organizaciones agrarias, por ejemplo, que son uno de los pesos fuertes en los que necesitamos inmigrantes que vengan al campo a ayudar y todo el tinglado, se han manifestado y han dicho, es que no hacen falta. A ver, pero no hacen falta porque hemos devaluado previamente el campo, porque no es rentable, porque tenemos ya unos años. Y la aceituna no se ha quedado en el árbol jamás. Entonces hay que evaluar ese tema. Claro, si ahora los políticos desde Bruselas, desde España, con esa Agenda 2030, con las políticas verdes, ese fanatismo climático, han devaluado el campo, ya no es rentable ni para unos ni para otros, pues pasa que la gente, los nuestros, no quieren recoger ciudad porque no les sale rentable. Habría que empezar a poner el campo en el foco, darle otra vertiente. Pero claro, vosotros sobre todo ponéis el foco en tema de prioridad nacional, en el que no hay ayudas para todo el mundo, no hay nuestros servicios públicos son limitados. Es que los recursos son limitados. Es que no podemos ser el hospital de Europa ni de África. Pero eso lo entiende cualquiera. Tú sabes, cuando hablamos del tema de prioridad nacional, yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué hay que hacer esta pregunta? A estos de Vox locos que decimos que primero tiene que estar un español antes que aquel, y que conste que no decimos que cuando llegue una urgencia no se atienda a todo el mundo, ¿eh? Cuidado, que no estamos diciendo eso. Pero vamos, esto es tan sencillo como que cuando uno que es padre, como lo somos, pues yo en mi casa atiendo a mi hijo, a mi familia. Y cuando me sobra, pues empiezo a pensar en los demás, en los del vecino. Es así de sencillo. Los recursos son limitados, hay médicos, son los que son, hay servicios, son los que son, hay viviendas, son las que son, y si en una vivienda, que está el parque de viviendas en Andalucía o en España, vamos a poner el símil, son de 3 viviendas y hay
3 españoles, si de buenas a primeras se te meten otras 10 personas más que tienen que vivir, que tienen que estar bajo techo, pues hay una crisis, se colapsa. Y eso está pasando en la Seguridad Social, en el SAS, está pasando en todos los servicios públicos. Entonces, determinados servicios, lo que decimos nosotros es que determinados servicios tienen que ir con prioridad. Y la prioridad pues son nuestros jóvenes y son nuestros mayores y son todas aquellas personas que han estado toda la vida trabajando para hacer que esto que estamos haciendo tú y yo sea posible. Y eso no es de ninguna locura decir tú mereces más que otra persona que acaba de llegar, que no ha cotizado. Eso es de sentido común. Pues esto parece ser que algunos no lo entienden. Yo les pediría a todos, el que no lo entiende, que le explique a la gente el por qué no lo entienden. Y porque dicen que una persona que acaba de llegar tiene prioridad ante una vivienda de protección oficial frente a un joven español, cuando es esa vivienda, esa obra, la hemos pagado todos los españoles. Es fácil de entender, por lo menos nosotros lo entendemos de esa manera. El campo. Campo. Importantísimo, y además hay varios focos en el campo en los que ponéis el acento. Total, el campo, Jaén, pues su eje socioeconómico gira en torno al olivar. Comemos del campo sobre todo. Además, todos lo sabemos, todos los geneses sabemos que el año que hay buena cosecha, Jaén funciona. Si no hay buena cosecha, Jaén no funciona, salvo aquellos porque hemos puesto todos los huevos en la misma cesta. No tenemos apenas industria, sector servicios y campo. Pues entonces tendremos que proteger lo que ya tenemos y luego ir incorporando nuevas opciones. Pero vamos a proteger el campo. Y el campo hoy lo han devaluado. Como decía anteriormente, Bruselas está con ese fanatismo verde. A ver, Bruselas, cuando hablo de Bruselas, hablo que Partido Popular y Partido Socialista mandan en Bruselas, son los que mandan en todas las políticas, todas las normativas salen de allí y salen aplaudiendo desde aquí, desde España, tanto Partido Socialista como Partido Popular. Luego el Partido Popular se empieza, según los intereses, que no tienen un mensaje nacional, obviamente, y empieza a dividir, a pensar de una forma diferente en cada uno de los 17 reinos de Taifá en las que se divide el Partido Popular. Por eso, porque no tienen un mensaje nacional. Y el PSOE, pues, ¿de qué vamos a hablar? Es que el PSOE tampoco, yo creo que el PSOE, como los andaluces y los jienenses tenemos muy buena memoria, pues el PSOE va a quedar sin opciones ninguna este 17 de mayo. Pero bueno, hablamos del campo. Todas estas políticas que se derivan de Bruselas, es decir, de Partido Popular y de Partido Socialista, pues están acabando en nuestro campo. A nosotros se le está asfixiando a nuestros agricultores con una normativa. Ayer nos lo decía Mariana, que me monté en el tractor con ella un ratico a que me diera su opinión de calle, ¿no? Y me decía eso, ¿no están asfixiando? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que luego la Unión Europea, que asfixia a nuestros agricultores, que va a acabar con el sector primario en Andalucía, en España, y le abre la puerta a productos, a terceros, países terceros que están colocando nuestros productos sin las garantías fitosanitarias siquiera que se le exige a los nuestros, pues eso no es ya libre mercado, eso es competencia desleal en toda regla. Mercosur, Marruecos y Mercosur sobre todo, porque es que además empezó el lunes con unas prisas tremendas por la señora von der Leyen, que nos obliga a que sin ningún tratado de reciprocidad ni de cláusulas espejo, pues nos van a meter todo tipo de productos sin las exigencias que se les piden a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos y a nuestros pescadores. Y más pronto que tarde, eso va a causar un gravísimo perjuicio a nuestro campo. Nosotros, para que no vean, quien lo esté viendo, que hablamos sin proponer cosas, pues yo voy a proponer lo que ya hemos hecho, y no es cuestión de un eslogan, sino que ya lo hemos hecho en Aragón, lo hemos hecho en Extremadura, donde ha hecho ya un rechazo expreso del fanatismo verde, de la Agenda Verde, de la Agenda 2030 y de la Ley de Protección de restauración de la naturaleza. Se va a hacer un fondo de compensación para todos los daños que genere los tratados como Mercosur, con Marruecos, con Australia, para compensar las pérdidas a nuestros agricultores. Se va a crear una ley para que no se arranque ni un olivo más para poner placas solares. Porque esta otra cosa, el señor Moreno Bonilla, bajo el pretexto del interés general, que yo no sé
el interés general que tiene arrancarte un olivo centenario para ponerte una placa, pues dice que si no aceptas la propuesta de venta o de compra que te hace los especuladores, los depredadores, porque en eso ha quedado, pues te lo voy a embargar, no, ¿cómo se dice ahora? No lo recuerdo bien. Entonces, eso, los agricultores, ante esa disyuntiva, pues prefieren vender antes que la expropiación, claro. Pues esto es lo que tenemos aquí en Jaén. Eh, Políticos pusilánimes que en Madrid dicen una cosa, en Bruselas dicen otra, y en el Parlamento de Andalucía, y esto te lo digo porque lo estoy viendo allí a diario, niegan lo contrario. Es decir, es un Partido Popular errante en el que no sabe dónde va a poner la taza por tal de ser más andaluces, por tal de ser más... En fin, una pena lo que está pasando. Y nosotros tenemos un plan para el campo español. A Benito Morillo del Parlamento andaluz, porque evidentemente, y no lo hemos dicho en su presentación, pero lo digo yo ahora, pues tiene representación por Jaén en el Parlamento de Andalucía y precisamente en la persona de Benito Morillo. Y bueno, vamos a hablar de otro tema que es verdad que es un caballo de batalla que en Jaén llevamos peleando y peleando y peleando. Hablamos, bueno, no solamente si hablamos de industria, que bueno, no tenemos casi ni que hablar casi de industria en Jaén, pero hablamos de carreteras, hablamos de trenes, hablamos de vías rurales, hablamos cómo estamos de infraestructura y qué necesitamos en Jaén, según vos, todo. Todo. Somos la provincia peor comunicada de toda España. Bueno, con Córdoba no tenemos ni siquiera comunicación. No tenemos. Y eso era una promesa de Moreno Bonilla en el 2018. Y antes había sido de Susana, y antes. Vamos a ver. A todos los políticos se nos llena la boca hablar de vertebración del territorio, de igualdad territorial, y no saben que sin infraestructura eso no ocurre. Si no tenemos vías de comunicación rápidas, si no tenemos acceso al ferrocarril, y ahora explicaré lo del ferrocarril, si no tenemos esos servicios que son tan básicos, ese transporte de personas, tenemos el otro problema, la despoblación, porque vivimos en una sociedad en la que la gente necesita de unos servicios. Si esos servicios no los tienen en su pueblo y no tienen forma de ir rápidamente al de al lado o al que te los pueda ofrecer, pues las personas se van. Y sobre todo si no tienen un arraigo al territorio, hablo de trabajo o incluso del mismo campo, que está tan devaluado que la gente está dejando el campo. No tenemos carreteras adecuadas. Han sido tantas las promesas. La 311, la 306, la autovía del Olivar. Y todavía de desdoblamiento, ¿eh? Promesa que luego, si queréis, os mando el recorte de prensa que en su momento ya se comprometió a hacer el señor Moreno Bonilla y previamente todos los demás. Sin eso no puede evolucionar. No puede evolucionar una provincia, pero ya no solo de los de aquí, sino si queremos cambiarlo de los huevos que te decía antes, o ponerlo desde la agricultura a la industria también, tenemos que hacer atractiva nuestra provincia a los inversores, a los que quieren traer industria. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si le ponemos el ecosistema necesario que ellos necesitan, ellos se van a fijar en nuestra provincia. Ahora, sin carreteras rápidas donde poder sacar su producto de una forma que sea competitiva en el mercado. Si no tenemos trenes, si no tenemos otro medio de comunicación, pues pasa que no vienen. Y los que están aquí le estamos diciendo que se vayan. Lo decía esta mañana. Necesita la provincia energía. Necesita una autopista de la energía. Necesitamos 241 megavatios para proyectos empresariales. Y solo le damos 29. Le estamos diciendo a los empresarios que están fuera observándonos, no vengáis porque no tenéis energía para producir. Y a los nuestros le estamos diciendo, id mirando otra provincia, que vosotros no vais a poder expandir vuestras instalaciones porque no hay energía para eso. Hoy en día no tenemos, en toda Jaén, una conexión directa por ferrocarril con Sevilla, con la capital de España. ¿Usted cree que así podemos seguir? Málaga. Es que no la tenemos.
Es que la que fuera entonces una de las estaciones más importantes de Andalucía, que es la del Linares Baeza, que circulaban el 90% de los trenes que circulaban por esa, se lo han cargado en los últimos 40 años. Y se lo han cargado Partido Popular y Partido Socialista, que son los que han estado repartiéndose el poder en el gobierno de España, que son los competentes. Ahora vienen todos a pedir vías, aves, pero si habéis sido vosotros los que habéis cargado el ferrocarril en Jaén. Ahora que venís, que le dejen ya de tomar el pelo a los jienenses, que ya está bien, que Jaén ya no se merece esto y desde luego no puede aguantar otros 4 años más de lo mismo, porque vamos a hacer otros 4 años más. En fin, esto es lo que tenemos. Complicado, y hablaba Benito de un tema muy importante que yo creo que estamos todo el mundo preocupado porque vemos cómo van bajando los índices de población de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. No hay relevo generacional en el campo. La gente que estudia además se nos va a otros países después de haberles pagado los estudios, que cuesta un dinero, que cuesta un dinero, y se nos van y se está despoblando este Jaén rural nuestro que tanto queremos y que tantísimos valores tiene, pero por el que hay que seguir luchando. 4.000 jóvenes se nos van todos los años. Los mejores, los más formados, el músculo de una provincia, el que hace que una provincia funcione. Los que formamos. Y los que los formamos aquí para que luego... Es que, vamos a ver, yo creo que no hay nada más triste en el mundo que un padre despidiendo a su hijo en una estación de tren, porque su tierra no le da oportunidades. Porque ese niño no es que deja a sus padres, es que deja a sus amigos, deja a su entorno. Y además no quieren irse. Porque aparte de que alguno se vaya a estudiar por enriquecerse, que eso está muy bien, eso lo hemos hecho todos, ¿no? Pero luego vuelven, es que ya no vuelven, porque aquí no hay. Lo hemos echado con salarios bajos, con trabajos precarios, si es que lo hay, lo hemos echado por no tener un acceso a la vivienda, sin vivienda no tienen acceso a una familia, no hay natalidad, si es que es todo parte de lo mismo. Si no le damos las opciones necesarias a nuestros jóvenes para que se queden aquí, para que prosperen, para que sean el músculo de nuestra provincia, pues la provincia pues tiene la desaparición. Fíjate, 2 de cada 3 municipios en nuestra provincia están en riesgo de despoblación severa. Severa. Sí, eso es muy triste. 114.000 jóvenes menores de 30 años se nos han ido en el año 2024, en solo un año. Al día de hoy tenemos 618.000. A este ritmo, en 10 años, en una década, perdemos otros 100.000 personas en Jaén. No nos lo podemos permitir. Esto es un insulto y es un ataque directo a una provincia que es leal, que paga sus impuestos como todas y que necesita y merece un trato diferente al que se le está dando. Pero tengo una última cuestión, porque en las últimas encuestas que se han hecho han dicho que los andaluces estamos preocupados especialmente por el tema de la sanidad. Claro, bueno, la sanidad es que es terrible. Hay 1 millón de andaluces en lista de espera. Hemos cambiado además nuestra prioridad, una de las mayores preocupaciones. Lógico, porque, vamos a ver, cuando el Partido Popular llega en el 2019, lo que hace es manejar la herencia socialista. Es verdad que los socialistas dejaron la sanidad pública hecha un desastre. Ahora uno no hace nada más que ver banderolas cuando va andando, va por la calle, sanidad pública, y sale la señora esta, la de los ERES, cuando era consejera de Hacienda, y que también fue consejera de Sanidad del SAS. Y dejó esto hecho un patatal. Y ahora vienen y los ves allí. Bueno, es tremendo. Mira, cuando llega en el 2019 el señor Moreno Bonilla, que promete acabar con toda la herencia socialista y lo que hace es acomodarse a ella, pues si coge las mismas estructuras que tenía el PSOE y aplica las mismas políticas, obtiene los mismos resultados. Y esos mismos resultados son 1 millón de andaluces en lista de espera. En lista de espera para una consulta, en lista de espera para una operación, en lista de espera para un tratamiento. ¿Eso es un servicio de calidad? Eso no es un servicio de calidad, eso es abandono por parte de todos. Si dejamos que nuestros médicos se nos vayan, si es que tenemos la peor tasa de médicos, bueno, la penúltima. Esta vez no somos los últimos, pero nos conformamos con los penúltimos. Después de Almería, por cada 1.000 habitantes tenemos 2.400 médicos para 16.700,
no, para 160.000 habitantes. No, 618.000, por favor, que ya las cifras me bailan con tanto. Con tanto Entonces, número que manejáis. con tanto número. Entonces, si utilizas las mismas políticas que el Partido Socialista, que dejó hecho esto un desastre, pues tienes los mismos resultados. Y ya, si hablamos ya de seguridad, hablamos de dependencia. Y esto sí que es triste, esto sí que es un drama. Que se nos mueran todos los años en Andalucía 7.000 personas mayores esperando una dependencia que nunca llega. Personas que han estado toda la vida trabajando, y cuando más débiles están, cuando más necesitan de la administración echa, mira, les da la espalda. De verdad. Prioridad nacional, importantísimo. Bueno, si puede ser en un minutillo, seguridad. Seguridad, vamos a ver, yo lo dije el otro día, sería irresponsable decir que en Jaén tenemos unos índices de inseguridad como en Grande. otras provincias, pero también sería irresponsable no advertir de que eso cada día está cambiando. Y si no, hay que darse, sobre todo en alguna zona de la capital. En la zona de la capital ya uno se da una vuelta y habla con los... en Martos Bueno, también, en Martos tenéis también. Úbeda, Benito, tú eres de Úbeda, y tenéis Sí. Úbeda que en ciertos momentos también tiene picos. Bueno, pero va por picos pico. que coincide curiosamente siempre en época de aceituna, que es cuando... Bueno, entonces sería irresponsable, como digo, decir y no advertir de que esto está cambiando. Que el Ministerio del Interior juega y maquilla los números, desde luego, habla de que han bajado los delitos menores, que es cierto que han bajado los hurtos, pero han aumentado los delitos mayores. Y estoy hablando de asesinatos, de secuestros y violaciones que con el señor Sánchez han aumentado un 266%. Un 266%. Por lo tanto, no tenemos ese nivel de inseguridad que tienen otras provincias, pero nosotros ya estamos advirtiendo de que si no hacemos algo, Jaén se convierte en una provincia insegura también. El otro día intentaron llevarse a una niña, secuestrar a una niña allí a plena luz del día en Jaén, ¿eh? Cámara y a pedir el voto. Bueno, pues yo siempre lo digo lo mismo. El Partido Socialista con la ministra de Hacienda sin presupuestos, con la que fue consejera de Hacienda de los ERE, de los 680 millones que robaron a los andaluces, a los parados andaluces, pues no creo que los andaluces tienen suficiente memoria para no hacer cuentas de nuevo con ellos. Pero sí tenemos que decir una cosa. Ahora tenemos que elegir el 17 de mayo entre el señor Moreno Bonilla y su simpatía maravillosa, sus abrazos constantes y su sonrisa estupenda, y que ha mantenido la herencia socialista durante estos 8 años, o empieza a gobernar con un Vox que va a ser muy incómodo, va a ser extremadamente incómodo y va a hacer que la provincia empiece a pensar por lo menos de otra manera. Así que el 17 de mayo ofrecemos eso, un cambio, porque Jaén no puede aguantar otros 4 años más tal y como está. Pues Benito, muchísima suerte en esta última semana, empujón de campaña electoral, en lo que queda ya hasta estas elecciones, y nos vemos en la urna el domingo. Pues encantado, nos vemos. A todos ustedes muchísimas gracias y sigan con nosotros, porque a lo largo de esta semana les vamos a ir ofreciendo la entrevista. Nos queda todavía la del Partido Socialista y la del Partido Popular. Muchísimas gracias por ser fiel a nuestra cita y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias.